8 de la mañana con 18 minutos. Proseguimos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy, 1 de febrero del año 2022. 1 de febrero del año 2022. Kelvin Martínez en los controles y quienes habla Franklin Cordero con las noticias y los comentarios, saludando a aquellas personas que están dentro y fuera del país. Fuera del país está Yetania, siempre está en sintonía con este espacio, el desayuno musical. Entonces, tanto para ella como para su esposo, saludos y gracias por estar al tanto viendo la transmisión en vivo que realizamos por las plataformas sociales, las redes sociales. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy, ¿qué pasó allí? Con la transmisión allí. ¿Verdad? Entonces, vamos a continuar acá. Quiero destacar que en el día de ayer se estaba celebrando o se celebró el Día Nacional de la Juventud. El gobierno, el presidente Luis Abinader, el Ministerio de la Juventud, reconocieron a 14 jóvenes meritorios de República Dominicana. Bueno, no está saliendo, ¿verdad? En este momento, al parecer, la transmisión por Facebook y por otras plataformas, pero no por la red social de Facebook. Más tarde, entonces, trataré de compartir dicha transmisión. Qué cosa. Entonces, decía que el Ministerio de la Juventud, por la presencia del presidente Luis Abinader, se llevó a cabo el reconocimiento de 14 jóvenes meritorios de República Dominicana. Eso está muy bien, jóvenes de diversas áreas, servicio social, deportes, profesionales, que se han destacado en el país, en el área de la literatura, de la cultura, y así diversas instituciones, sobre todo del Estado. Cuando digo del Estado, pueden ser los ayuntamientos del país, llevaron a cabo también estas actividades de reconocimiento en favor o en beneficio de jóvenes de sus localidades. Quiero comentar esto, señores, porque en el caso específico del Ayuntamiento de La Romana, ya a nivel nacional comentábamos que fueron reconocidos 14 jóvenes, entre ellos la hija de Cándido Rosario, Candy Rosario, de aquí de La Romana, y que figuraba entre los reconocidos por el Ministerio de la Juventud. En el caso específico de La Romana, el ayuntamiento, que encabeza el alcalde Tony Adames y todo su equipo, también llevaron a cabo una actividad reconociendo jóvenes. Pero lo extraño que yo me encuentro de todo esto ha sido, y vi una foto que publicaron en las redes sociales, creo que del propio ayuntamiento, jóvenes que yo conozco, pero todos son de una misma área, servicio social. Está Berenice, la defensa civil, está un amigo que está también en un club de jóvenes, y así no recuerdo, hay otros. Pero hay una queja en el sentido de que casi siempre cuando se realiza reconocimiento masivo en el Día Nacional de la Juventud, se tocan las diferentes áreas. Significa que un ayuntamiento realiza una actividad de reconocimiento en el Día Nacional de la Juventud y reconoce a fulano de tal que se destacó en deportes, fulano de tal que se destacó en el área cultural,
fulano de tal que se destacó en el servicio social, otro en labores comunitarias, tratando de ampliar el abanico y ampliar el ámbito de reconocimiento. Entonces, no sé cómo explicaría el Ayuntamiento de La Romana, porque la queja no viene tanto de Franklin Cordero, sino de los más afectados, porque yo no soy joven. Ya yo pasé de eso, o de esa etapa, para no utilizar un término como peyorativo. Yo pasé de eso, ¿no? Y yo pasé esa etapa, aunque mantengo todavía un espíritu joven, pero físicamente ya no soy joven. Parte de los afectados que pidieron mantenerlos en el anonimato son principalmente del área deportiva y otros que pertenecen al ámbito literario, al ámbito de la cultura, que la cultura es amplia. Las artes son amplias, es decir, a veces decimos, el artista, bueno, el artista puede ser un pintor, un artista puede ser un pianista, un artista puede ser un intérprete musical, un cantante. Es decir, las artes tienen un abanico muy amplio. Un artista no solamente el que canta, también el que pinta, el músico, el poeta. Pero la literatura tiene que ver mucho ya con un ámbito específico. ¿Por qué el Ayuntamiento de La Romana no reconoció, no abrió el abanico para reconocer también a jóvenes meritorios en el ámbito cultural, en el ámbito literario, en el ámbito deportivo? Y ahí está la queja de quienes no fueron tocados en esta oportunidad con estos reconocimientos. Y todos sabemos que aquí hay jóvenes meritorios en esas áreas. No quiero mencionar nombres de algunos de ellos porque no quiero pecar con esto, es decir, mencionando a dos o tres de los de quienes nos representan, jóvenes que nos representan dignamente en el ámbito cultural. Pero todos sabemos que inclusive hemos entrevistado aquí jóvenes que escriben poesía, otros escriben novelas, otros ensayos. Entonces, el ayuntamiento, la recomendación es muy bien que se realice una actividad para reconocer a los jóvenes. Eso está correcto. Y los jóvenes que vi en la fotografía que reconocieron, se lo merecen, pero solamente pertenecen a una sola área. El ámbito del servicio social, trabajadores sociales, de defensa civil, otros que pertenecen a un club. Pero el próximo año, ojalá que el Ayuntamiento de La Romana reconozca también a jóvenes meritorios en el arte, en la cultura, en el deporte y así por el estilo. La ciencia, el conocimiento, para así entonces que se actúe con mayor justicia, con mayor justeza, y así tampoco haya quejas en ese sentido. Pero en sí no estoy criticando en todo que el ayuntamiento haya realizado el reconocimiento, sino en parte. Es decir, como dicen por ahí, en el fondo, muy bien el fondo, pero no en la forma. ¿Verdad? ¿Está correcto, abogado? Sí. Bien, muy correcto en el fondo, pero no en la forma. Ese es el término que casi siempre utilizan ustedes los abogados. Entonces, hasta ahí dejo el comentario referente a la actividad de reconocimiento a favor de jóvenes realizada por el Ayuntamiento de La Romana, que el próximo año abre el abanico y favorezca a jóvenes que dignamente nos representan en otras áreas del conocimiento, de la cultura y del deporte, para que no haya quejas en ese sentido. Vamos a dar los buenos días a nuestros compañeros de labores, Vladimir Martínez y Luis Armando Muñoz Bryan. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Kevin Martínez, Muñoz Bryan, todo el pueblo
de La Romana, la región este. Muy buenos días. Bueno, pues gracias, buenos días, bienvenidos a este primer día del mes de febrero, el día 1 de febrero, Sí. 1 de febrero, y ojalá que les vaya bien a los conductores porque los AME están tirados. Y qué bueno que están Y tirados. por supuesto las filas en la gente, porque ahora encontraron para renovar, pero con una diferencia de que habrá un recargo. El que no tenía 1.500 ayer ahora tendrá que buscar 2.000 pesos por encima de esos 1.500. Si es que no se junta con Amber, que le ponga una multita. Sí, para ayudarlo ahí. Sí. 1.500 Digo, más. evidentemente no es que yo me alegro, pero no me preocupa tampoco. Bueno, pues señores, se torna un poco preocupante la cantidad de mujeres ¿Cómo? embarazadas. Ok, ya. Embarazadas, Yo pensaba que te preocupaba la cantidad de mujeres. embarazadas de nacionalidad haitiana en la calle. Y te la mostré a ti, periodista, Frankie Cordero. Como 5 me mostraste Salimos ayer. en la calle sin proponernos, cogimos una esquina cualquiera y la conseguimos. La romana. ¿Sabes cómo muchos le han llamado a eso hace tiempo, Vladimir? ¿Cómo le llaman? La invasión del vientre. La invasión del vientre. Ahí, yo creo que Balaguer habló de algo así, o Trujillo. Uno de ellos habló de eso, que le llamaron de invasión pacífica. Esto está lleno. No, tú sabes que hay dos factores, sin ánimo de arrebatarte tu tema. Sí, adelante. Hay un factor meramente humano, en el sentido de que, como dijo una haitiana, allá nos dan atención pero nos cobran, es decir, en su país. ¿Le cobran? Si yo cruzo la frontera, no me cobran. No. No me voy a poner, no me cobran. ¿Sale gratis? Y otro factor es que todavía, incluso allá, hay medios que abiertamente incentivan, motivan, convencen a las señoras nacionales haitianas de que como en ningún programa de control de natalidad ni planificación existe en Haití, y ahí es su sobrepoblación y su sobrepobreza, porque no hay planificación, porque no es que una mujer no tenga derecho a fornicar o a tener sus relaciones o a tener su pareja y a gozar la vida. Todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera hacer. El problema es cuando nuestras acciones tienen consecuencias y esas consecuencias son los hijos. Así es. Entonces, allá son motivadas a que crucen para acá a resolver su situación, y la República Dominicana hace tiempo tiene que ir pensando en preparar un presupuesto para 2 países. Así es. Y último elemento, que ellos creen que por cruzar la frontera, si el muchacho nació aquí, ya es dominicano. Y se les olvida que ellos llegaron a la República Dominicana, no a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Aquí no es así, allá existe un yo solis aquí, derecho al suelo. sí, pero está condicionado. Pero está condicionado con que tú tienes que estar al legal. estatus regular de los padres. Sí. Tú tienes que estar legal, si no es así. Hay otras excepciones, no como son los extranjeros de paso, como son el personal diplomático, pero parece que para mucha gente, para gente ordinaria, eso es mucho, es muy extenso el tema. Sí. Yo no quiero que por traer este tema vayan a pensar que yo soy racista o algo Legalista. Eso, yo creo que eso es lo que yo soy, legalista. Porque ni siquiera liberal como los americanos me siento, sino legalista. Y bueno, el presidente Luis Abinader ha sido atacado por la nación haitiana porque la migración está haciendo un trabajo con las parturientas. Ya está enviando de aquel lado. Yo me pregunto. Evidentemente el trabajo correcto sería no dejarlas cruzar, salvo que esté muy motivado, muy bien justificado, el que una embarazada a término y en su fase final, porque por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo las mujeres que tomaban un avión embarazadas y notable avance de su embarazo, le hacían un interrogatorio antes de subirse al avión. Sobre todo, oye, pero tú estás próximo, pues tú viniste a París para acá.
¿Y dónde tú vas a parir? ¿Y quién es tu médico? ¿Cuál es tu hospital? ¿Cuál es tu seguro médico? Porque de lo contrario serías una carga. Sí. Un dominicano no puede llegar a ningún país a hacer una carga. Evidentemente, donde quiera hay filtraciones, burla al sistema. Una mujer puede ir para ir a los Estados Unidos, pero le van a hacer una factura. Y tú te aseguras que la factura la van a pagar. Alguien la tiene que pagar. Sí, y cuando menos tú crees, te afecta a ti por no haberla pagado. Evidentemente, son países diferentes, regulaciones diferentes. Allá no le tiene miedo a lo que diga la prensa. Allá no hay un médico asustado porque No, hay un camarógrafo con una cámara con un celular en la insisto, mano. partimos de que las atenciones médicas humanitarias hay que suministrárselas a todo el mundo. Pero son atenciones médicas humanitarias que no alteren, porque también un derecho humano es la salud, ¿verdad? Sí. La educación, la alimentación son derechos humanos, ¿verdad? Fundamentales, sí. Y si tú se lo quitas a ti, que eres hijo tuyo, y se lo das a tu vecino, tú no estás violando los derechos humanos. Así es. De tus hijos. Así es. Entonces, lo que está haciendo la República Dominicana es que le está respetando los derechos humanos a las parturientas haitianas, pero desplaza a las parturientas dominicanas de no darle, porque al darle los recursos al que llegó, no es recurso para el que está. Simple de entender. Siempre digo, tu mujer le dio la comida a un vecino que llegó al mediodía y cuando tus hijos llegaron a las 2 de la tarde ya no había comida. Ella la dio. Ella la dio por un asunto de humanidad al vecino. Y eso es lo que está pasando en este país. Yo no sé cómo es que no lo ven de otra manera. Evidentemente hay una presión mediática, hay una presión internacional. Sí, porque la presión internacional, Muñoz, tú los ejemplos que has puesto acá han sido de países avanzados y son ellos los que atacan también, en cierto sentido. Sí. Son ellos los que presionan. Porque lo que le hizo Haití a unos ciudadanos americanos, yo creo que si se lo hubiesen hecho a Bill Clinton, a George Bush, hasta Barack Obama, hubiese tenido situaciones difíciles en ese lugar. Tomaron los prisioneros. Unos misioneros que van a ayudar, que llevaban medicina, médicos, psicólogos, ayuda y tomarlos presos y después querer negociar con ellos. No, tomarlos presos, no secuestrarlo. Porque detener a una gente regularmente tiene algún ribete legal, ¿verdad? Sí. Por alguna razón. Y están en un lugar que tú sabes. Es decir, la autoridad lo tomaron preso y están recluidos en una penitenciaría, en una cárcel, lo que sea. Tú sabes dónde están y quién lo tiene. En el caso de los haitianos no fue así. En un caso que se disolvió de una forma muy cuestionable. No se sabe cómo fue que ellos hicieron la negociación. Ni se dijo a la prensa qué fue lo que ellos hicieron. Que nos dejaron salir y que caminamos una noche de luna y caminamos en el monte hasta que llegamos a un lugar y fuimos asistidos. No, hombre, no, ese cuento no lo mejor. Debieron prepararlo mejor para engañarnos de otra forma. Debieron contratar un guionista de Hollywood. Sí. No, que hay personas en política que trabajan eso también, que te hacen un plan de que, miren, vamos a decir mañana que no fue que le dispararon, que fue que él se disparó o que hubo un accidente, o sea, arman una noticia. Los Estados Unidos no es la primera vez que utiliza los cineastas para sus propósitos de interés nacional. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial convocaron a muchos técnicos de Hollywood y actores. Y en Inglaterra. Los nazis también. Sí, porque eran recursos. Eran recursos. Y muchos recursos. Y mucho que le sacaron los nazis Pero los Estados Unidos, por ejemplo, convocó a Hollywood para que hiciera películas, para que hiciera charlas, actividades, para elevar la moral del soldado. Bien. Tú sabes que en los años 80, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi perdió el gobierno en Irán. Mira, ese nombre que tú acabas de decir, hasta Kelly levantó la voz, me miró así como que dice. No, vete a Google si tú quieres. No, es que como tú dijiste ese nombre así, o sea, porque no fue Vladimir Martínez que tú acabas de decir. No, oye, un grupo de estudiantes tomaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Incluso hicieron una película y todo eso. Se dice que los americanos
dentro de la gente que convocaron fue usando guionistas y libreto de película para de alguna forma infiltrar la protección de ese grupo de fascinerosos que estaban rodeando la embajada de Estados Unidos en Teherán, que es la capital de Irán, no de Irak. Irán. Irán. Que Irán eran los persas, Irak era Babilonia. En la Porque antigüedad. los iraníes hablan farsi. O sea, son diferentes. O sea, los iraníes y los iraquíes no son iguales. No. Hacen frontera y tuvieron 8 años en guerra. Okay. El asunto es que del secuestro de la toma de la embajada y un grupo de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en Teherán, fue muy larga. Incluso el presidente Jimmy Carter trató mediante una operación militar de rescatarlo, pero los helicópteros volando a baja altura en el desierto sufrieron sus turbinas daño y se cayeron. Fue un colapso, un fracaso, al cual el presidente Carter se responsabilizó. No dijo, no, fue que ellos fallaron, no. Era una operación militar ordenada por mí. Fracasó y yo soy el responsable. Bueno, esa situación se extendió y se dice que generó la derrota del presidente Carter y el ascenso del presidente Ronald Reagan. Y el punto es que eso tuvo una salida negociada, pero con nuevas autoridades ya en el gobierno de Ronald Reagan, ya en el 80. Ya en el gobierno de Reagan, porque mucha gente recuerda muy bien al presidente Jimmy Carter, que jugó un papel fundamental, estelar en el 78 en la República Dominicana cuando gana Silvestre Antonio Guzmán Fernández las elecciones del 78 aquí, que el presidente Balaguer no quería entregar. Y mucha gente de nuestro tiempo recuerda las bayonetas de los fusiles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, antes Secretaría de las Fuerzas Armadas, con pañoletas rojas, porque las Fuerzas Armadas eran muy reformistas. Pero evidentemente, ¿quiénes cambiaron el ajedrez? El presidente Jimmy Carter, el presidente Omar Torrijos de Panamá y Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Cambiaron las reglas del juego. No que cambiaron las reglas, sino que obligaron a Balaguer a aceptar la derrota. Y Balaguer, en el último resabio, el último coletazo de su periodo, se quedó con el Senado de la República, que para la sazón eran los que nombraban los jueces. Es decir, se blindó. Se quedó con una parte del gobierno y quedó blindado. Entonces, el tema es los rehenes de Haití. Sí, porque mira cómo ese tema nos lleva a otro. Fue una negociación que no le dijeron a la gente. Y que el cuento que contaron fue un cuento muy mal contado. Y parece que definitivamente podría ser que los Estados Unidos inauguraron una nueva forma de negociar. No es que siempre se ha negociado. Hay veces cuando fracasa la negociación viene el uso de la fuerza. El uso de la fuerza es el último recurso muchas veces, excepto cuando los refugiados o los capturados son judíos. Porque Israel no juega igual. No. Si un árabe toma preso a un israelita y ellos lograron sacarlo de ahí, y lo que viene del cielo no es la bendición de Dios. Pero como, señores, como el tema es un tema que hay gente que decide mirar para otro lado, otros deciden mirar e ignorar, otros deciden mirar y preocuparse, como lo estás haciendo tú, Vladimir. Yo solamente le digo a la gente, el que no está haciendo nada, hagan una cosa que se llama proyección, es irse al futuro. De continuar las cifras, cómo van, proyéctelo a 20, 30 años. Proyéctelo en un hospital que de 10 mujeres que paren, 7 son haitianas.
en 20 años que tú vas a tener. Una población haitiana reinando. Y no vamos, y nosotros no tenemos la fuerza que tiene Israel, que Israel en los territorios ocupados es minoría, pero no le da derecho a los árabes a tener posiciones políticas en los territorios ocupados de Israel. Sí, porque esto No. puede reclamar mayoría. Porque luego y te quedar los podrían hacer. diputados. Yo te puse como un tema, hace como un tema, no, una invitación a leer el tema de la crisis albano-kosovar. ¿Tú recuerdas que esto lo dije? Sí, Como claro que sí. Y Claro tú no que lo has sí. leído. Claro, Chequéalo para que tú veas. Que este país en 10 a 20 años podría tener una situación igual que Kosovo, igual que Albania, donde una gran mayoría de nacionales de un país viven en el otro país vecino y van a reclamar un estatus privilegiado de minoría. Y luego van a tener síndicos. Lo puede reclamar ante la ONU. Van a tener síndicos, gobernadores, qué sé yo qué, porque es una situación que es un riesgo donde la correlación de personas. Y no me diga a mí la gente que no, porque en Estados Unidos hay legisladores hispanos. No, pero no es igual. No es igual. Los Estados Unidos no se independizó más que de la gran potencia que era el Reino Unido, que hoy es su aliado. Pero Estados Unidos es un país súper poderoso y súper rico. Su primer aliado, no es su aliado, su pero primer se aliado. Independizó de quien hoy es su aliado, sí, el Reino Unido. Sí. Y no les representa un peligro porque están a un océano de distancia. Y un inglés, como si fuera poco, viaja a los Estados Unidos sin visa. Y un americano viaja a Inglaterra sin visa. Evidentemente, ¿por qué? Porque tienen el mismo nivel. No es el mismo nivel que tenemos aquí. O sea, un inglés no se va de que para Estados Unidos a buscar atenciones que no tiene en su país. En los años 80 se iban a España, sí, porque la seguridad social española era gratuita o muy económica, y empezaron a irse un grupo de viejos ingleses que se iban a retirar al Mediterráneo, y ahí tenían acceso a los servicios hospitalarios prácticamente gratuitos, hasta que España le dijo, no, espérese, esto que me lo paga. ¿Quién me paga? ¿Qué es lo que tiene que hacer República Dominicana? Entonces este país en el momento de decir, pero ¿quién paga? No tienen cuarto. Como lo hizo. Bueno, señores, como lo hizo Miami. ¿Qué hizo el gobernador de Miami cuando el terremoto del 2010? Empezaron a manifestarse la necesaria solidaridad de ayuda con el pueblo haitiano. Y llegaron muchos países a asistir a un pueblo desvalido. Perfecto. Canadá fue uno de los que más ayudó también. No más que la República. No, imposible. Más que la República. Evidentemente, ningún país ayudó más que la República siempre ignorado. Siempre ignorado. El gobernador de la Florida dijo, espérese. No me sigan trayendo gente aquí mutilada y amputada. ¿Y quién va a pagar? Hasta que no me digan quién va a pagar, no me traiga un haitiano más. Y tú dices, concho, pero qué crueles, qué abusadores, inhumanos. Qué inhumanos. Ah, no, pero la Florida dijeron, no, que no me traigan un haitiano más y no me dicen quién que va a pagar. Está bien, la primera semana, los primeros días, pero no sigan con eso, ¿no? Con ese curricán. Pero aquí hemos yo con curricán, porque aquí somos más ricos que el estado de la Florida. Permíteme hacer un paréntesis en ese sentido. El doctor Netalí Rijo. No es gracioso, pero ahí están los hechos. Sí. No es gracioso, pero ahí está la historia. Así es. Me remito a ella. Así es. El doctor Netalí Rijo, que se lo atribuyo a él, mucho antes de que Salud Pública hiciera el cambio del Seguro Social, volverlo Salud Pública. El cambio de edificio. Sí, él me iluminó en un programa de televisión que yo tenía en TVO, el Este al Día. Él fue allá a ese programa y dijo, mira Vladimir, La Romana, ese hospital de salud pública está hecho para una población de 70,000 personas. ¿Qué sucede? Ya no hay 70,000 personas en La Romana, ya hay 250,000 personas, sin contar los haitianos.
sin contar los Sí, haitianos. porque eso es, ¿Cuánto van? y que son usuarios. Que son suaves, pero Y son no los se le primeros, nie- los más. y no se le son niega los el más. servicio. Y no estoy en contra de que se le dé el servicio. No, ni yo tampoco. Pero, Ahora, yo sí estoy a favor de una regulación de que, oye, la regulación. vuelvo a que te digo, está bien, pero cuando venga una dominicana que encuentre una cama. Claro. O sea, vamos a seguir dando atención, pero vuelvo y te digo, Pero oye, cuando ¿qué me dice llegue mi hijo a Netalí? las 2 de la tarde que encuentre comida. Oye, ¿qué dice Netalí? Y esto yo lo he repetido en todos los programas que yo he estado, en el al día, de Perdón, la otra emisora. eso no suena a xenofobia. No, no. Porque Oye, ahorita nos dicen xenófobos. sí, ahorita nos dicen así, pero no. Oye lo que dice Netalí Rijo, y le doy toda la razón. ¿Tú sabes ¿Por que me qué dijo no un le tipo? damos el servicio a ellos y preparamos una factura y se la enviamos a la embajada haitiana? Mire, paguen. Bueno, lo van a hacer, pero no lo van a pagar. Bueno, pero llega un momento que se van a acumular la factura Sí, y no. alguien tiene que alguien va a poner un freno a esto. Espérate. Sí, don Uchi, yo voy a hablar con ellos Eh. ahora. Yo voy a hablar con ellos. Y con Edith, habla con Edith. Edith Feble. Con el periodista Bolívar. Sí. Entonces, es un asunto de que Pero el Estado tampoco se ha dispuesto No. a crear niveles de control con ese asunto. Eso es cierto. No hay control. Eso es cierto. Eso es O cierto. usted puede ir a un hospital americano y entrar por ahí, denme servicio y hice de todo y me fui y no pagué. Entonces eso hay que arreglarlo. Digo, Porque nosotros no somos, ¿qué somos nosotros, este país? ¿Qué es la República Dominicana? Hace mucho tiempo yo vi un tipo que estaba en un hospital en California, americano, sentado en un banquillo esperando que le den asistencia. Porque en Estados Unidos acceder a los servicios hospitalarios es muy difícil, además de costoso. Claro que hay Medicare, hay todo lo que tú quieras, pero es difícil. Ellos usan una palabra, y me que, tengo un appointment, una cita, para 3 meses. Sí, pero me estoy muriendo. No. 3 meses. Bueno, 3 meses. Pero me siento mal, sí, pero bebete un Tylenol, el asunto. Ahora, si te desmayaste, Emergencia. te Sí. estabilizan, te evalúan Sí. y te ponen una cita. Ahora, si es una gravedad, ¿verdad? Te funciona. Sí, pero te hace muchas preguntas. ¿Y quién es que va a pagar? El tipo que yo te hice la cita, estoy haciendo referencia, estando en una sala de espera de un hospital en California. California es el estado más grande de Estados Unidos. Se dice que si California fuera un país, fuera la 6ª economía del mundo. Y lo han dicho tantas veces, yo estoy casi creyendo. ¿Por qué? Por lo grande que es California. ¿Pero y lo qué rico producen ahí? de todo. Hay oro, hay De diamantes, todo, hay petróleo, hay caña. Hacen primero, California es un gran productor agrícola. La cercanía de México ahí. No, y tiene todos los terrenos. Tiene desértico, tiene valle, tiene montañas. Decía ese tipo que él tenía tanto tiempo esperando que él se puso mal. Él llamó al 911 estando en la sala de espera del hospital. Ahí llamó el Y cuando le dijeron, ¿dónde está? Yo en el hospital. ¿Pero y para qué usted quiere? No, que estoy malo. Y era que no lo atendían por la cantidad de personas que accedían y lo difícil que es acceder a los servicios hospitalarios. Sin embargo, el sistema de nosotros es muy malo, porque aquí todo el mundo se autorrefiere. Aquí aquí todo el mundo es médico, aquí todo un dolorcito de corazón y te dice, es una angina de pecho. Es un diagnóstico, señor. Pero bébete tal cosa, porque no, viene también con, No, espérate. con la receta. Espérate, entonces en vez de tú ir a un médico general, no, tú vas directamente a donde el especialista. Sí. Porque nos referimos nosotros. Tengo problemas, esos son los riñones. Vete a un nefrólogo. Pero tú eres médico. Pero el dominicano, nosotros somos así. Y entonces en este desorden se cuelan todo ese tipo de cosas. Y es lamentable realmente, porque mientras tanto, el sistema de salud en este país es un caos. Así es. Pero mira, algo que tenemos que observar aquí en, Muy deficiente. Aquí en la Romana, vamos a hablar de la Romana. Hoy el parque vehicular ha crecido tanto que ya a la hora que tú tomabas para llegar a tu oficina,
para tú llegar es difícil. Tiene que coger 20 minutos, media ¿Sabes hora. cómo le dicen los economistas eso? Sí, La movilidad social. la movilidad Lo que social. hablábamos ayer. ¡Qué buena! Es que ¡Qué buena! el que iba antes a pie al trabajo, ahora se ve en un motor. El que se iba en un motor antes, ahora se ve en un carro. Ahora no hay dónde estacionar, no hay dónde circular. Un problema. Tú no conoces las Por eso leyes. es que los gobiernos locales y nacionales tienen que trabajar. Voy a caer ahí, voy a caer ahí. Me dice mi esposa esta mañana, pero yo cuando andaba en carrito de concho, yo salía a tal hora de mi casa y yo llegaba a tiempo. Ah, te dio la explicación. Ay, Porque sí. las soluciones individuales, señores, son infuncionales en todas partes del mundo. Yo he visto en los Estados Unidos un ejecutivo de Wall Street al lado de un obrero en el tren, porque el tren es más eficiente, porque los sistemas más eficientes son los colectivos, no los individuales. Ese tipo puede irse en su carro, pero ¿y a qué hora va a llegar? Y cuando llegue, ¿cuánto va a pagar de estacionamiento? Es un problema. Entonces va a durar 1 hora para llegar y 1 hora para venir, son 2 horas. Sí. Entonces un ejecutivo no se puede dar el lujo de durar 2 horas en un tapón. Así es. Entonces aquí, ¿qué hacemos nosotros? Tu mujer hace 5, 10 años se iba en taxi, digo, carro concho, lo que sea, Sí. colectivo, ¿no? Sí. 5, 6, 7 pasajeros. Sí. Ahora tú la llevas. ¿Cuántas mujeres van con sus esposos al trabajo? Muchísimo. Eso significa que más vehículos Hay en más la calle. Exacto. O sea, la calle, ahí está Don Fran, nos dice, hace 50 años, la calle Duarte, que antes se llamaba Julia Martínez o Valdés, Julia, era el nombre de Doña Julia. sí que era la mamá de Molina, no era. Valdera el papá, Molina. Bueno, Doña Julia esa Molina. calle hace 60 años es del mismo tamaño de hoy. Sí. ¿Y cuántos carros habían en la Romana hace 60 años? Uno. Ah, sí, bien. Bien trazada. Porque es una de las características del casco viejo de la ciudad, que una de las mejores ciudades trazadas se dice que fue un francés que la trazó por encargo de un americano, que fue trazada primero en un plano y luego fue hecha ciudad. ¿Pero cuál ciudad? La de la Romana. ¿Verdad? Sí, señor. Mira, no me deja mentir. Ahora me desayuno. Desde el Mercado Viejo. Hasta la calle de la Gobernación. Hasta la avenida. Ah, no, hacia el sur. Pero hacia el norte llegaba hasta la Teniente Amado, que ahí donde están las oficinas gubernamentales y gobernación. Sí, porque la ciudad es de sur a norte, que se creó. Sí, porque más así que está la ciudad para allá. más donde está el Banco Popular. El río hacia arriba. Sí, mira, donde está el Banco Popular hacia el Chola, por ahí estaba lo que le dicen que el campo de aviación. Toda esa zona. Por eso le dicen Por la eso le dicen aviación, la a ese lugar. Había un campo Ok. ahí. Oye, eso raja afuera de la ciudad, o lo que hay en Chola. Wow. Pero, ¿sabes dónde yo quiero llegar, Muñoz? Lo que quiero decir es que el mismo tamaño de la calle de hace 65 años es el que la que hoy tenemos. Sí, Con la diferencia de que multiplica, y le hice la pregunta a Fran, ¿cuántos carros había aquí en el 60? como 5, 10. Menos del 5% de los carros. El 5% de lo de hoy. Menos. Wow. Y cuidado si menos. Yo recuerdo que los carros de concho que iban a la capital tú tenías que reservar un día antes. Ah, sí. Ahí Camioneta, estaba Cutón y Leli, ¿no era? Pepe. Sí. Mira, voy mañana para la capital. Leli, Tú tenías que reservar. había uno en el mercado. ¿Cuántos años que tú Leli. tienes? ¿Cuántos años que tú tienes, Franklin? No, yo recuerdo que mis padres ya. Yo de eso no Yo me recuerdo- acuerdo. Sí, su papá lo contó. Sí. Ahora sí. Pero yo era un No, está niño. dándome datos de Sí, pero yo era un nombre. niño. De un tal Leli, Yo recuerdo oye. que había uno que tenía una camioneta en el mercado que era Leli, que le decía. Sí, pero Y que viajaba a Santo hay que Domingo. revisar ese. Ya más temprano estaba José Baúl. Yo creo que tú eres declarado tardío. Sí, Frank. exacto. Tú eres declarado tardío. No, es lo que yo recuerdo. Era así. Lo que quiero decir, Muñoz, es que salud pública, en vez de desbaratar eso, construir un hospital regional, Proporcionar a la proporcionar población. a la población, lo que hicieron fue que mudaron a donde era seguro Eso fue un social. disparate.
Eso Un es disparate. Y Netalí lo dijo y se lo quiero atribuir a Sí, Netalí. dijo, Sí, pero no, Porque a honor a que honor merece, él fue que salió con eso primero que todo el mundo. Pero eso está en Entonces, proyección. La vicepresidenta, espérate. cuando estuvo aquí en la Presidencia, Romana, espérate, se presidencia. trató ese tema. Presidencia, espérate, carpeta. que no he terminado. Sí, adelante. en Para que tú- carpeta está desde hace 5 años, sí, Frank. porque tú no sé lo que aquí Frank está defendiendo. No, yo no estoy Mira, defendiendo a nadie. No mira, te oye, metas en eso, Frank, que eso no lo te fue metas, decisión de tu gobierno. exacto, eso no tiene que ver con tu gobierno. Oye, una ambulancia con el parque vehicular, si a mí me dio brega cruzar, me da brega venir de Quisqueya a Iberia. No se pensó en eso. Mira, una ambulancia es un terror llegar con una gente que se está muriendo a ese hospital. Porque es que al contrario, el hospital debe estar afuera de la ciudad, no en el centro, donde está el casco urbano, donde está el parque vehicular, donde todo el mundo trabaja, donde están todas las oficinas. O por lo menos tenía buenas líneas de comunicación. Pues es imposible llegar. Primero, hay unas cuantas calles que son una vía, porque el ayuntamiento tampoco ha Para ayudado llegar a la con respecto emergencia, a la eso, boba tiene que ¿entiendes? coger una calle en contravía. En contravía. La Teniente Amado es una vía. Es una vía de de este a oeste. Y tiene que coger y comerse un pedazo de la vía. Contravía. Pero ¿por qué no arregla el ayuntamiento eso? ¿Por qué los Es que benditos esa regidores no Señor, hacen es que esa un decisión no estudio? fue del ayuntamiento, Vladimir. Fue una decisión del gobierno. Pero está bien, pero ya le toca al ayuntamiento quitar esas No se calles va a que son de meter doble en vía. no se va a meter en eso, porque aquí se dijo hace 5 años que iban a reformar la emergencia del Arichi de Fillo Cabral. Porque se le dijo, oye, eso hasta contravía tiene que llegar la ambulancia. Ah, no, vamos a hacer una por donde hizo Hipólito hizo un asunto por estar ahí, el asunto en memoria a doña señora Menéndez. Ahí al lado, sobre el Castillo Márquez, al lado del basurero. Buenos días. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Se fue. Si ustedes calculan, señores, es una sola vía que tú pasas por la Francisco Richer Ducudrey, me parece, esa, la que es una vía subiendo a la ciudad para entrar al hospital público. Mira, porque las otras son de una vía. Y ¿cómo es posible que en la Romana, en el centro, hayan dos vías así hacia abajo, paralelas juntas hacia abajo? Dos vías hacia abajo. Mira, ya en el tramo final del programa, sin lugar a dudas que el crecimiento demográfico que ha experimentado el país es un desafío en diferentes... demográfico y desordenado. Sí, porque eso sobre otra todo. cosa, hay un desorden. Per se no es un problema. No, es lo que quiero decir. porque todos los países, la mayoría de los países han crecido. Sí, pero y es bueno que crezcan. Pero que no hay un Pero, orden. El crecimiento demográfico es un desafío para las autoridades, para los gobiernos, para los estados. Y sin lugar a dudas que ustedes han tocado un tema muy sensible, porque el crecimiento demográfico envuelve entonces el crecimiento vehicular, más vehículos. Se necesitan entonces áreas de parqueo. Es un tema también de medio ambiente. Sí, es un tema ahí también... ahí no hay donde parquearse uno, ahí adentro, en ese hospital. Sí, hay un estacionamiento, Sí, pero hay un muy estacionamiento. limitado. Muy limitado para Sí. los médicos, Muñoz. Sí, pero tú vas con Incluso tu vehículo y no te puedes parcar ahí adentro. Pero cuando hablo de parqueo, en términos generales en las ciudades, que todo lo que implica el crecimiento demográfico, vehicular y todo esto, es un tema también de medio ambiente, porque entonces hay más personas, se produce más basura. Los ayuntamientos se les dice gobierno municipal. Sí, exacto. Eso es todo. Exacto. Ellos son los que tienen que trazar el Ustedes plan. han visto que aquí hay edificios que los construyen sin el parqueo. Sí. Establecimiento comercial sin parqueo. Eso está muy Iglesias sin parqueo. Clínicas sin parqueo. Iglesias sin parqueo. Iglesias sin parqueo. Decirlo. Porque los regidores y el ayuntamiento no tienen eso. Sí, eso es verdad. Eso es gobierno municipal. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. Buen día, Juventud Divino Tesoro. Don Elpidio Tolentino Garrido. Saludos, don Elpidio. Periodista de larga data. Esperaba su llamada ayer, Día de la Juventud. Es que estaba celebrando el día y se me pasó la llamada, pero lo estamos haciendo hoy. Gracias, felicitaciones a ustedes y autofelicitación para mí. Gracias. Dos cosas. Si nos ponemos a ver el desenvolvimiento vehicular de los pueblos y analizamos nuestra ciudad de la Romana, caemos en la conclusión que se toman medidas viales sin ningún estudio, sin ningún levantamiento. Y eso es desde épocas muy atrás. Cuando Miguel Soler Telemín era alcalde,
a la romana fue un señor que experto en transporte, Onésimo González, me parece que se llamaba. Y dijo, la avenida Santa Rosa hacia arriba, la Pedro Lluvia, y cambió sin ningún estudio. Sí. La rotonda de la romana, ahí Santa Rosa con Padre Abreu, la hicieron que el de la Padre Abreu subía y bajaba del lado del negocio de la rotonda, y eso eran muertes y muertes. Sí. Entonces no era una rotonda porque no se volteaba. Y así van cambiando. Pero, ¿qué es lo peor? Que ustedes encuentran que allá dicen, el estacionamiento es a la izquierda, es a la derecha, y en una calle de una vía hay un solo estacionamiento. Inclusive hubo que hacer una protesta masiva en la Padre Abreu, porque la ANEC determinó que en la Padre Abreu no había estacionamiento de ningún lado. La calle más ancha viene dando como 6 carriles, que ellos en un momento dijeron que no había estacionamiento de ningún lado, y hubo que hacer una propuesta popular, y prácticamente la Padre Abreu, en 2 sentidos, porque es este-oeste y oeste-este, hay estacionamiento prácticamente de los 2 lados. En muchas calles de una vía se puede hacer el estacionamiento de los 2 lados. La calle que tiene el ancho necesario, usted se para a la derecha de izquierda, el que va transitando se mueve en el centro. No, pero ya me da ganariamente una calle ancha, dice, solo se estaciona a la izquierda. ¿Cuál fue el estudio que tú hiciste para decir que a la izquierda o a la derecha? Ah, que la ley dice, sí, pero la ley te da la flexibilidad. Entonces, tomamos medidas sin hacer ningún tipo de estudio. Y ya como están en el final ustedes, jocosamente, recordarle a Luis Armando que José Baúl, el doctor José Herrera, no era de esos tiempos, y se hizo famoso con eso de Baúl, porque José llevaba pasajeros a San Pedro de Macorís, estudiantes, y cuando el carro se le llenaba, él decía, ¿quién sabe manejar? Y aparecía siempre alguien que decía yo, y él le daba el volante y se subía en el baúl. Y ahí por eso era que le decía José Baúl. Claro, claro. Sí, me queda claro, don Elpidio. Lo que sucede es que en lo picadito de los temas, Sí. no precisé que José Baúl era de otro tiempo, porque yo conocí a José Baúl y bailé en su negocio, ahí en la Fregón Utrera. Y ¿Qué negocio tenía José Baúl? ¿usted sabe con lo que estaba el Dorado? Claro que sí. ¿Usted sabe dónde mataron a Toño Rosario? Sí. Ahí pegado el dispensario. Sí, el Sí, dispensario eso de era- tuberculosis, eso era sí. Ahí cambió de nombre muchas veces. Sí. En alguna de esas veces fue de José Baúl. Ahí Se era el llamaba estudiante. Supermercado Reyes, lo que estaba No, al el lado. estudiante era? no, el estudiante estaba en el Espaillat. El de payaso. Ok, sí, sí. Y después estuvo en la Santa Rosa. Sí, que fue el que Pero- se quemó ahí en la Santa Rosa, ese local. No es donde está hoy Onda Rincaro. No era al lado. No, todo eso está en Onda Rincaro. Ok. Bueno, ya hemos llegado al final de este Sí, espacio. pero permíteme felicitar de cumpleaños al señor José Santo Mercedes, nuestro Ah, qué amigo Santo, bueno. que cumple en este día. Felicito a las abuelas, digo- que hoy es Día de las Abuelas. Ay, Día de las Abuelas también. A la abuela todas de las Santo, abuelas. a la abuela de Santo y a Santo. en su día de Digo, si cumpleaños. tiene. Sí, Sí, muchas sí, yo creo que tiene. Así que Santo Mercedes, Sí. bendiciones, Dios te guarde, Dios te bendiga en este día. Gózatelo, disfruta de tu día, que nadie te quite la felicidad, que hay muchos bomberos. Hay que allá afuera. acompañarlo en el día de hoy. Sí, mira, sí. te iba a Felicidades. decir, Mire, déjeme decir, hay que acompañarlo. sin interferencia, Sí. decir felicidades a Marciana Sedano Rodríguez. Marciana Sedano Rodríguez. Sí. Cariñosamente, Epe. Ahí está. ¿No? Muchas felicidades también para ella y también para un fiel oyente, Carlos Nova, en el centro de la ciudad. Siempre está en sintonía. Saludos a Carlos Nova y a su distinguida familia. Gracias por la sintonía. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. A Luis Armando Muñoz Bryan, Kelvin Martínez en los controles, Vladimir Martínez y quienes habla Franklin Cordero. Deseamos que ustedes tengan un feliz resto del día. Bendiciones.